Se está grabando, entonces, una vez más, bienvenidos a todos los que están acá. Eh, Qué bueno que vinieron. Hoy día lo que vamos a ver es, bueno, yo soy Sebastián, soy profesor de lenguaje y trabajo en Armadillo Lab. Para los que conozcan Armadillo Lab, los que no lo conocen ahora lo van a conocer. Y nuestra tarea es ayudarles a toda la comunidad universitaria en todo lo que necesiten con respecto a la comunicación, ¿ya? Desde escribir un texto, planificar un texto, mandar un mail, hacer la tesis completa, hacer un paper, defender la tesis, lo que necesiten, ¿ya? Entonces, como pueden ver acá, ustedes se inscribieron hoy en este taller, cuyo título es ¿Cómo escribir bien lo que quiero decir? Estrategias para producir textos claros y eficaces. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Lo más importante del taller de hoy es que yo hoy día les voy a entregar una estrategia para producir textos claros y eficaces. Ese es el objetivo, ¿ya? Pero vamos a tratar muchas cosas porque en verdad para llegar a esto voy a mencionar muchas cositas, voy a mencionar también otras estrategias, pero las voy a pasar así nomás, para que ustedes sepan que existen. Y nos vamos a centrar en una parte donde nos vamos a profundizar. La idea es que ustedes participen ahí, porque la idea es que esto sea como taller. Entonces necesito que practiquemos esto, porque más que una estrategia, es el desarrollo de una habilidad. Entonces, en el fondo, yo hoy día se las voy a contar, pero no es como que Watch Varita Mágica les funcionó, sino que en el fondo van a tener que empezar a practicarla, ya para poder desarrollarla. Para algunos va a ser muy fácil, para otros va a ser muy difícil, etcétera. Entonces, hoy día la van a conocer y si después necesitan profundizarla, bueno, podemos juntarnos, esa es la gracia de Armadillo, ya que hacemos tutorías también personalizadas. Entonces, como pueden ver, ahí tienen también mi correo, sebastiansepulveda@uchile.cl, por si después se necesitan comunicarse conmigo para cualquier duda a partir de esto, o por si necesitan una tutoría personalizada o lo que necesiten. ¿Está claro? Espero alguna manito o algo igual ahí. Ya, bacán. Aquí la Caro dice que sí, maravilloso. Siéntanse libres ya de interactuar, como les decía. La idea es que esto sea taller, así que para que yo no me sienta tan solo, es bacán que de repente abran sus audios y hablen, o que hablen ahí en el chat cuando necesiten, ¿ya? Entonces, comenzando, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? ¿Ya? Primero vamos a partir como definiendo ciertos conceptos que tienen que ver con el escribir textos que se entienden. Un texto que se entiende, ¿cierto? Un concepto que probablemente ustedes han escuchado varias veces, tiene que ver con la coherencia y cohesión. Entonces, ¿qué es eso? Lo que vamos a partir viendo. Después, les voy a entregar la primera estrategia que tiene que ver con una pauta para escribir, ¿ya? Porque en el fondo la primera parte va a poder escribir bien, va a poder escribir textos claros, es poder ordenarse. Entonces, tiene que ver con eso. Después vamos a entrar a la estrategia, que es la parte que yo creo que es la más fundamental de hoy y a la que más me interesa que ustedes comprendan, que es la que tiene que ver con la oralidad y la escritura y con el punto y la coma. Ya les voy a entregar una estrategia que tiene que ver con cómo poner bien los puntos y las comas, porque si yo sé poner bien los puntos y las comas, me van a entender. Eso es. Y después, si es que alcanzamos, ¿ya? Hay varios consejos que se pueden dar, ¿ya? Yo les puedo decir muchas cosas con respecto a muchos tips sobre cómo poder escribir textos claros. Entonces, hay algunos, hay varios. Les voy a dar algunos los que alcancemos a ver, si es que alcanzamos a ver. ¿Ya? ¿Está claro? Bacán. Seguimos. Le damos. Parto con una pregunta. Coherencia y cohesión. ¿Qué es la coherencia y cohesión? Texto, un texto de coherencia y cohesión. ¿Les suena? ¿Lo han escuchado antes? ¿No tienen ni idea qué es? Cuéntenme. ¿Alguno? ¿No? ¿No tienen idea? ¿Qué es la cohesión? ¿Qué es la Eh, coherencia? ¿Alguien ahí No, habla? no me acuerdo mucho, pero a ver, coherencia, no, me estaría hecho muy mal. Pero que todo, todo estaría eh, como conectado, no sé, como que vaya con consecuencias lógicas. Eso es la Y coherencia, sí, bien, es la lógica. eso. Bacán. Sí, súper. ¿Y la, Bueno, y la cohesión? a ver, cohesión, ahí no me acuerdo bien. No sé si tendrá que ver con los puntos y las comas, Sí, como, tiene que ver con sí, los puntos y las comas. Sí. bien, ya. Bien. Eso es, bien. Sí, eso es. O sea, la coherencia tiene que ver con la lógica, como decía Gaspar. ¿Ya? La coherencia tiene que ver con el significado, con que algo coherente es algo que se entiende. ¿Ya? Algo coherente es algo que tiene un sentido claro. Y lo cohesivo es algo que está bien pegadito. Entonces tiene que ver con los puntos y las comas. Tal como nos decía Gaspar, entonces, podemos decir que
La coherencia tiene que ver con el sentido lógico, ¿cierto? Con lo semántico, con el significado. Y la cohesión tiene que ver con los elementos lingüísticos, ya como con el léxico gramatical y con cómo yo pego las palabras. Ya, así es simple. Eso es la coherencia y la cohesión. ¿Por qué se nombran en conjunto? Porque van ligadas, pues, ¿cachai? Como que de repente si puede estar la idea, pero si las palabras están mal pegadas, ¿cierto? No se entiende la idea, por ende un texto sin cohesión no es un texto coherente. ¿Ya? Ahora, a mí me gusta mucho hacer referencia como a la analogía del chaleco para poder explicar esto, porque en el fondo un texto, ¿cierto? Un texto es como un tejido, ¿ya? Son palabras que sueltas, ¿cierto? No tienen ningún significado, pero cuando yo voy poniendo una palabra al lado de la otra y se van entretejiendo entre sí, se van pegando correctamente, van formando este corpus, que es como este chalequito, ¿ya? Porque claro, entonces en el fondo el chaleco tiene una coherencia porque sirve para algo. Por ejemplo, para abrigarse porque ahora hace mucho frío en invierno. Entonces esa es su coherencia, para eso sirve. Si no me está abrigando, no está cumpliendo su lógica, ¿cierto? Y para que esto funcione, el chaleco tiene que estar bien armado, ¿cierto? Tiene que estar bien cosido, no tiene que tener hoyitos. Entonces la cohesión, que es lo que pega las palabras, son como los puntos del tejido que se pegan. Entonces, si las puntos y las comas y los conectores están mal puestos y las palabras no se conectan unos con otras, ¿qué va a pasar? Le van a empezar a aparecer hoyitos al chaleco. Entonces va a perder su coherencia, va a dejar de servir para abrigar. De repente ya un puro hoyito, pucha, ya no importa, lo puedo tapar, sirve igual, ¿cierto? Pero a más problemas de cohesión, es decir, mientras estén pegadas con menor calidad los puntos, ¿cierto? O las palabras, el chaleco empieza a perder su coherencia y empieza a perder sentido y ya no me sirve para abrigarme porque está lleno de hoyos, se deshace, ¿cierto? Etcétera. ¿Se fijan? Entonces, eso es como la coherencia y la cohesión. ¿Y qué es lo que hago yo para poder como tener coherencia y cohesión? Lo primero es básicamente planificar. Por eso la primera parte y la parte más importante es la planificación del texto. Porque en el fondo yo pienso en un objetivo. ¿Por qué estoy escribiendo este texto? Y cuando pienso en el objetivo, pienso en la forma. Para lograr mi objetivo, mi texto tiene que tener una forma. Y por eso va a tener una estructura, le voy a dar un orden. ¿Ya? Y después yo pienso en los puntos que voy a ocupar para pegar mi chaleco, o sea, que esté bien, que sea cohesivo, dónde voy a poner los puntos, dónde voy a poner las comas, qué conectores voy a ocupar, etcétera. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Le hace sentido? A mí me encanta esta analogía, pero no sé si ustedes encuentran que sirve para entender coherencia y cohesión. ¿Sí? Ahí veo una manito para arriba del Tomás, bacán, gracias, les sirve. ¿Ya? Porque eso es lo primero, que comprendan esto. Sería bacán que no se les olvidara. Igual da lo mismo, como que coherencia y cohesión se les va a olvidar después a lo mejor, pero muchos si se acuerdan del chaleco a lo mejor se acuerdan. Ya como lo cohesivo, lo que está bien pegado, ¿cierto? Y lo coherente, lo que tiene un sentido. ¿Ya? Entonces, teniendo esto claro, pasamos a lo siguiente, porque como les decía, lo más importante para poder tener claro, para poder hacer un texto que se entienda, es decir, para poder decir que se entienda lo que quiero decir y decir lo que yo quiero decir, como yo quiero que el otro lo reciba, tengo que planificar, ¿ya? Y para poder planificar me importa saber cómo escriben. Entonces es como volver a lo básico, ¿cierto? Como me gustaría saber qué es lo que ustedes hacen, qué es lo primero que hacen cuando escriben. ¿Qué es lo primero que hacen cuando quieren escribir algo? ¿Se ponen a escribir nomás? O no sé, abren el Word o el Overleaf o el soporte que ocupen y se ponen a escribir? O a lo mejor primero escriben en papel. Ahí, por ejemplo, la Caro dice, solo escribo ni lo pienso. Bacán, eso es una estrategia, ¿cierto? Tengo que escribir, ya voy a escribir. Bien. Bacán. Ahora, creo que eso te puede traer algunos problemas, Caro, y creo que para allá quiero apuntar justamente con lo que viene ahora, ¿ya? Mira, la Daniela dice que escribe primero en papel. Eh, ¿Quién más? A ver. Mira, el Tomás dice que se pone en un lugar cómodo. Eso es fundamental. Maravilloso. La Constanza, hago un punteo con cierto orden que me haga sentido. Eso es planificar. Para allá vamos, ¿ya? La PAME, me hago un mapa mental para organizar la idea. Exacto, un mapa mental.
Planificación. Mira, el Ariel dice que ve textos similares. Exacto. Eso primero es preguntarse, bacán, ahí están saliendo todas las etapas. Mira, el Gaspar dice que escribe, relee y lo va cambiando. Maravilloso. De eso se trata la escritura. Chiquillo, entre todos los que han nombrado ustedes ahora, están todos los pasos que yo voy a dar ahora, pero están, en el fondo, si todos escribieran juntos, pasarían por todas las etapas probablemente. Pero claro, aquí hay algunos que se centran más en unas que en otras. Y eso es lo que vamos a ordenar ahora, porque en el fondo, lo que les voy a entregar ahora es una herramienta, ya que es una pauta de escritura que tiene 5 pasos. Esto también yo lo tengo así como en una guía, así que se los puedo mandar después si quieren, no hay problema. Pero lo importante es que estos 5 pasos de escritura son pasos que en general todos ustedes hacen, ¿ya? Pero lo importante es ser consciente de que los hago, porque mientras más consciente soy de estos pasos, lo hago de mejor forma. ¿Ya? Eso es lo que se llama como metacognición, no sé si han escuchado eso, ¿no? Como el pensar como pienso, ¿ya? Entonces, en el fondo, estos pasos al principio van a parecer un poco lentos porque ay, son 5 pasos, ¿cómo hacer esto cada vez? Pero se van a dar cuenta que cuando lo hacen, finalmente la escritura es mucho más rápida, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos pasos? Y tiene que ver con justamente lo que ha aparecido en los textos de ahora. Ya lo primero que tienen que hacer, como decía el Ariel por ahí, ¿cierto? Es ver textos similares. ¿Qué tiene que, ¿A qué nos referimos con ver textos similares? Cuando yo veo un texto similar al que quiero escribir, significa que estoy identificando un tipo de texto. Como ven ahí, el paso 1 es determinar el tipo de texto. Y eso me permite clarificar la idea. O sea, a ver, ¿qué voy a escribir? ¿Voy a escribir mi postulación a una beca? ¿Voy a escribir un mail a un profesor para pedirle ayuda a la tesis? ¿Voy a escribir un mail para pedir práctica? ¿Voy a escribir la tesis? ¿Voy a escribir un paper? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es súper importante esto? Porque en el fondo esto me va a dar la forma del texto. Dependiendo qué es lo que yo voy a escribir, eso va a tener una forma, va a tener un objetivo y va a tener como unos pies forzados, pues como que una tesis tiene cierta estructura, ¿cierto? Un mail tiene otra estructura, ¿cierto? Son cosas que incluso yo hago cuando mando un WhatsApp, porque no lo pienso, pero lo hago. Como que es súper distinto mandar un WhatsApp a un amigo cercano a mandar un WhatsApp, no sé, al servicio técnico de la aspiradora. ¿Ya? Porque tienen formas distintas, van a ocupar palabras distintas, distintas formalidades. Entonces eso es lo primero, ¿qué es lo que voy a escribir? ¿Ya? Cuando determino qué es lo que voy a escribir, ya como decían por ahí también, ¿cierto? Tengo que empezar a ordenar mis ideas. Pero imagínense, o sea, las ideas por la mente, o sea, ¿cómo funciona la mente? La mente es como, bueno, no soy especialista en eso, pero yo imagino que la mente es como una red, como que la mente no es una línea, sino que es una red de asociaciones. Y en cambio, un texto, imagínense, es una palabra al lado de la otra, leída de izquierda a derecha, en una línea, después está la línea de abajo, súper ordenado. La mente no funciona así. O sea, yo tengo que mis ideas traspasarlas a una línea. Eso es complejo. Entonces, yo lo primero que recomiendo para poder ordenar las ideas es mirarlas. Y para mirar las ideas tengo que sacarlas de mi cabeza. Y para eso hay una estrategia típica que obvio que ustedes conocen. No sé a quién se le ocurre cuál estrategia puede ser. Tiene la palabra ideas dentro de eso. Y es propia del invierno, pero pasa poco en Santiago. Buena, la lluvia de ideas, ahí dijo el Ariel, la Dani, ya, exacto, es una lluvia de ideas, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la gracia de la lluvia de ideas? ¿Ya? Es la primera parte de la planificación de la estructura del texto. Es lo que me va a permitir crear esquemas. Entonces yo lo primero que hago es sacar todas mis ideas, ¿ya? Pues a mí me gusta hacer eso mucho en papel. De repente, si ustedes lo quieren hacer en un procesador de texto digital o como sea, está bien, tienen que buscar su comodidad. Pero lo importante es poder sacar todas las ideas de lo que tengo que poner. A ver, ¿de qué tengo que hablar en este texto? A ver, tengo que hablar de esto, tengo que hablar de esto, tengo que hablar de esto, tengo que hablar de esto. Y las ponen, las ponen. ¿Y por qué es una lluvia? Porque en el fondo no hay un filtro, tienen que sacarlas todas. Si ustedes ponen un filtro ahí, van a haber algunas ideas que no van a salir. ¿Ya? Entonces, les va a dar eso un desorden, una lluvia. ¿Ya? Puede ser una hoja como esa que ustedes ven ahí ahora. O incluso, ahí hay incluso ya ideas relacionadas porque la primera lluvia de ideas no hay una relación.
¿Cuál es la segunda parte? Empezar a relacionar esta idea. Entonces yo empiezo a decir, ya, a ver, esta idea tiene relación con esta otra, ¿cierto? Y empiezo a tarjar. Ah, no, esta idea ya la dije, la tarjo. Ah, mira, estas dos ideas son lo mismo, pueden tener que ver con esto. Y empiezan a relacionar y a seleccionar las ideas que ustedes van a poner en su texto, ¿ya? Y después de eso, ¿ustedes qué es lo que hacen? Empiezan a jerarquizar. Y así como, ya, a ver, entonces tengo esta idea, a ver, voy a partir hablando de esto. Después voy a hablar de esto otro. Entonces empiezan ahí a entretarjarse y tú empiezan a ordenar y a ponerle número, porque tienen que jerarquizar, tienen que saber qué es lo que van a decir primero y qué es lo que van a decir después. Entonces, de esto, ¿qué les va a salir? Una lista de ideas ordenadas. ¿Cuál es la gracia de esto? Que ya después, ponte, si ustedes tienen que escribir y se ponen a escribir de una, probablemente lo que va a pasar es que van a estar escribiendo y es como, ah, debería haber dicho esto antes. Ah, esto lo digo ahora, lo digo después, y se entrampan. En cambio, si ya tienen ordenadas todas las ideas, si ya saben qué van a decir primero y qué después, si tienen lista esta lista, después la escritura es tan simple como ir mirando la lista de ideas que tengo ya. ¿De qué tengo que hablar de esto? Ya, hablan de eso. Después la otra idea. Y probablemente cada punto del punteo que dejaron, probablemente sea un párrafo. Puede que no, ¿ah? Pero más o menos. Entonces ya tienen el texto listo. Cuando tienen lista la estructura jerárquica, este checklist de todos los contenidos que tiene que tener su texto, ya el texto está escrito. Solamente hay que empezar a hacerlo, darle forma de párrafos. Y por eso la parte siguiente es construir el texto. Y construir el texto es primero escribir un borrador. Y esa cuestión es fundamental. Porque yo no sé si le ha pasado, díganme si a alguno le ha pasado, que están escribiendo así, empiezan a escribir y de repente no se les ocurre la palabra que quieren poner. Y como, no, esta palabra no me sirve, no, quiero otra palabra más específica. Y empieza a pasar el rato y de repente ya media hora y no han escrito nada porque no se les ocurre la palabra y la borran y la ponen de nuevo. Y como que están ahí entrampados y al final no, la página en blanco no se van todo el día y es terrible. ¿Le ha pasado alguna vez algo así? Ya, algo parte dice que sí, bien, no me siento tan solo. Porque pasa eso si es que no planifico, ¿ya? O incluso cuando puedo tener todo planificado y igual no puedo avanzar. Entonces, el borrador es un borrador, ¿ya? No tiene que quedar perfecto. No se preocupen de tener como la palabra exacta. Lo importante del borrador es convertir el punteo en un texto, en párrafos. Entonces, que la idea esté redactada. No tiene por qué estar redactada de forma perfecta, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo importante es que ustedes escriban, no se me ocurrió la palabra, no importa, pongo cualquiera. Y después la cambio y sigo avanzando y termino, por ejemplo, el párrafo. Y después de terminar ese párrafo, yo releo. Y ese es el paso 4, revisar lo escrito. Como decía por ahí alguno de ustedes, ¿cierto? Anteriormente, yo leo, reviso y corrijo. Y este es un proceso que se va repitiendo, ¿ya? Mientras más veces yo reviso lo escrito, el texto va a quedar mejor, ¿ya? ¿Yo qué les recomiendo cuando escriban? Que revisen 2 o 3 veces, ¿ya? Pero la gracia de esta revisión es que es una revisión que viene después de una escritura relativamente rápida. No estuvieron una hora pegado escribiendo ese párrafo, sino que lo escribieron rápido y después lo leen. Y es como, a ver, ya bien, se entiende, ahí está la idea. Pero, pucha, repetí 3 veces la misma palabra. A ver, ya, a ver, voy a ponerla acá un sinónimo, acá le voy a poner un correferente y acá la voy a sacar. Buena, ya ahí quedó mejor. A ver, lo leo de nuevo. Ya ahora se entiende, quedó mejor. Ah, pero mira, acá esta coma queda mejor como punto seguido. Y ahí van editando. ¿Se fijan? Entonces, ese es el proceso. Es como borrador, revisión del borrador y ya después ajuste. Y con eso ya están, no necesitan más. Porque además pasa que, no sé si le ha pasado alguna vez, pero ponte que están redactando un texto y están, no sé, toda la mañana trabajando en el texto. Y ya, o sea, si empezaron a trabajar a las 9, ya a las 12, si están metidos en el mismo texto, ya no van a ver los errores. Porque como que la mente completa, ya tienen el texto tan recalentado que como que, no sé si alguna vez han visto esos ejercicios que aparecen así en las redes sociales, que es como que agarran una palabra, ponen la primera y la última letra y entre medio las desordenan y uno igual lee, porque el cerebro completa. Entonces, ya ustedes dejan de ver los errores, ¿ya? Entonces, ¿qué les recomiendo? Como que
en el fondo, la revisión última, para terminar el texto, la tienen que hacer después, tienen que dejar el texto descansar. Como que si escribí en la mañana, no sé, almuercen y después de almuerzo revisan. O incluso al día siguiente, ¿ya? Por eso igual necesitan un poquito de planificación y tiempo para que el texto quede así tan afinado, un texto que tiene esas características, un paper, que tiene que estar así muy bien redactado, por ejemplo, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Me van siguiendo? ¿Le hace sentido lo que les voy diciendo? Sí, sí. Bacán. Gracias, Hernán. Mira, ahí el Ariel dice que a veces le pide a alguien que lea el texto. Eso es bacán. Ya como, de hecho, es lo que hacen, así se hacen los papers. O sea, piensen que lo básico del paper es el peer review. Para la revista, para publicar se hacen revisiones entre pares. Esa cuestión es fundamental. Sirve caleta. Y de hecho, la estrategia que yo les voy a dar ahora tiene mucho que ver con pasarle el texto a otra persona. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque después falta la última etapa, ¿ya? Que la última etapa es la edición, ¿ya? Como ordenar el texto en diseño y formalidad, que quede ordenadito. O sea, yo no sé si alguna vez le ha pasado, pero ponte que están escribiendo un paper o la tesis y tienen que poner una figura o tienen que poner una tabla y escriben el texto, meten la tabla y se desconfiguró el párrafo, entonces como que se preocupan de que la tabla quede bien posicionada y que no quede un espacio en blanco debajo y qué sé yo, y están dedicándole, no sé, 20 minutos a eso y después tienen que corregir algo atrás o algo adelante y se les desconfigura todo de nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque eso es edición. Eso es al final. Entonces, claro, si ustedes están escribiendo y tiene que ir una figura en algún lado, una tabla, está bien, pónganla, porque es parte del texto, es parte de la narrativa. Pero ese preocuparse de que quede todo bonito, de que se vea bien, que se lea en forma cómoda, son pasos de edición finales. Es el final. Cuando el texto ya está escrito en su totalidad y está revisado en su totalidad. ¿Ya? Esa es la pauta escritura. ¿Les hace sentido? Tengo yo una guía que explica esto mismo, así que se las puedo mandar si la quieren, ¿ya? ¿Con qué? A ver, la Constanza dice que le cuesta ser detallista con esas cosas. ¿Con cuáles cosas te cuesta ser detallista específicamente? ¿Me voy a dar un ejemplo? Que el texto se vea bonito. En cuanto a la forma, ¿no? Así como que, por ejemplo, porque esos son tips, es como ya, preocuparse del margen, preocuparse del espaciado, preocuparse de la distancia entre los párrafos, preocuparse que el texto esté justificado. Justificado es cuando uno lo pone como un cuadradito, o si no queda como alineado a la izquierda o alineado a la derecha, justificado el cuadradito. ¿Ya? Ah, te cuesta dejarlo al último. Ah, de más, po. Porque claro, se ve feo y uno le da toque. Ya, pues que hay cosas que se pueden hacer de una. Por ejemplo, uno puede definir inmediatamente el tipo de letra, el espaciado, el margen, los párrafos, el espacio entre líneas, ya todo eso uno lo puede definir al tiro. Pero cosas como, por ejemplo, sobre todo la inserción de imágenes, ya sea tablas o imágenes, yo recomiendo, está bien ponerlo, pero por ejemplo, a veces te va a pasar que tú pones la imagen y el párrafo antes o el párrafo después queda como un espacio en blanco y eso se va a ver raro en la hoja y eso incomoda. Como que yo te aconsejo que superes mentalmente ese problema TOC, que a mí también me pasa, lo entiendo, pero no le dis tantas vueltas para dejarlo perfecto, porque si después vaya a seguir modificando el texto, eso se va a volver a cambiar y hacer la pega 2 veces, andar borrando con el codo lo que estáis escribiendo con la mano. ¿Tiene que ver eso con lo que te pasa o no, Constanza? ¿Constanza? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, bacán. Ya, bacán, y a Gaspar dice que también le ha pasado. A ver, dice, yo pierdo tiempo al final en quitar doble espacio, no sé cómo evitarlo. ¿Doble espacio como del espaciado entre las letras, por ejemplo? ¿O el doble espacio entre los párrafos? Porque eso se configura, ¿ya? Bueno, dependiendo qué plataforma ustedes ocupen para escribir. Entre las palabras. Y eso te pasa porque como que lo vais poniendo. Porque bueno, eso es costumbre igual. Ponte, a mí me pasa que yo como reviso un montón de texto, yo miro un texto y cacho al tiro donde hay un doble espacio entre las palabras. Es como una costumbre, ya. Bueno, es práctica, po. Eso es pura práctica, como el poner un solo espacio en vez de más.
Y claro, puede que te quite harto tiempo, efectivamente. Pero es costumbre. Mientras uno más escribe, piensa que la escritura es como todo, ¿no? Como todo, toda cosa necesita como su ejercicio para poder perfeccionarse. Entonces, en el fondo, claro, ahora te quita harto tiempo, pero mientras más escribas, te va a ir quitando menos tiempo porque vas a empezar a evitarlo. Si es que, pero primero, por eso es importante la metacognición, que es justamente el trabajo que estamos haciendo ahora. Como que para poder evitarlo, lo primero que tengo que hacer es ser consciente de que lo hago, para que después, cuando estoy escribiendo, ponga un espacio en vez de dos o tres. ¿Me dicen? Que a veces esos son vicios que nos quedan de las redes sociales, porque en el WhatsApp, de repente, o cosas así, uno pone como, ocupa otros tipos de puntuaciones. Y eso después me mete ruido cuando tengo que escribir un texto formal. ¿Ya? Entonces, como dicen por ahí, costumbre. Y párrafos, po. Miren, así más o menos se tiene que ver un texto. Como ahí puse un ejemplo, ese texto no dice nada, tiene el clásico lorem ipsum dolor sit amen, ¿cierto? Que es una cuestión en latín que se ocupa porque se ve como un texto normal. Pero así más o menos tiene que verse un texto, ¿ya? Escrito en párrafos. No me voy a extender mucho en esto, porque en el fondo no quiero entrar como a definiciones sobre qué es un párrafo, pero básicamente, como dice ahí, un párrafo es cada una de las unidades que forman un texto enunciado. El párrafo generalmente está compuesto de una idea principal y otras secundarias que complementan o refuerzan la principal. Entonces, la estructura de un párrafo es que en general tiene una oración temática que permite entrar, después desarrollo, o sea, sobre esa idea temática da dos o tres ideas secundarias y después hay una oración de cierre, más o menos, ¿ya? Pero no quiero detenerme acá, porque en el fondo esto es ponerle demasiada cabeza y la estrategia que tengo es más bien intuitiva, ¿ya? Ejemplo párrafo, ¿ya? Como la ingeniería electrónica, una rama de la ingeniería que se encarga de resolver problemas relativos al control de procesos industriales, sistemas electrónicos de potencia, instrumentación y control. O sea, parte con definir algo y qué es lo que es. Después profundiza. También resuelve temas relacionados con la transformación de electricidad para el funcionamiento de diversos aparatos electrónicos. Y después cierra agregando otra información. Dice, por ello, tiene aplicación en la industria, telecomunicaciones, diseño y análisis de instrumentación electrónica. Este es un texto hasta Wikipedia para mostrarle un ejemplo de lo que es un párrafo, ¿ya? Pero bueno, ¿se entiende esta idea, cierto? Yo creo que todos cachan más o menos lo que es un párrafo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, dice Gaspar, ya, bacán. Sí, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay cuestiones que hay que evitar, ¿cierto? Como que eh, uno de repente como que en un texto, como yo les decía, tiene que verse así, o sea, a veces les pasa que hay hojas desequilibradas, ¿cierto? Como que hay algunos párrafos de 3 líneas, después un párrafo de 15 líneas, eso significa que hay un problema ahí. O repeticiones y desórdenes, ¿cierto? Como que repetir la idea de los distintos párrafos, que son ideas que vienen como por no planificar. O párrafos frase, que son párrafos muy cortitos, párrafos de 2 líneas, y de repente tenía una hoja llena de párrafos cortitos y parece un punteo. O párrafos lata, esa cuestión que de repente llego a una página y me encuentro con un ladrillo, un párrafo que ocupa toda la hoja, y ya lo miro y me da la talenda, ¿ya? Y hay muchas estrategias para abarcar esto, ¿ya? Eh, pero en verdad, acá lo más importante es saber cómo unir las ideas, cómo guiarlas, cómo ordenarlas, cómo estructurarlas. Y para eso, si yo hago lo que yo les dije primero, que es la planificación, queda todo claro. Lo demás son detalles, ¿ya? Como por ejemplo los marcadores discursivos, que es la forma en que yo voy pegando la idea y pegando los párrafos. No quiero detenerme en esto. Tengo una guía que le habla sobre esto, se las puedo mandar. Porque en el fondo lo que quiero apuntar yo ahora es que en el fondo ustedes siempre pueden googlear como estrategias para poder escribir o cómo redactar bien un párrafo. Incluso yo les puedo mandar una lista ahora que tengo con 250 conectores y sus determinadas funciones que ustedes pueden ocupar para que un texto quede cohesivo, ¿ya? Pero en lo que yo me quiero centrar hoy día tiene que ver con la coma. Y como dice acá, no sé si conocen a ese caballero que está ahí, que tiene esta frase que dice la coma es esa puerta giratoria del pensamiento. ¿Lo conocen a ese caballero que está ahí? ¿Alguien? Igual tiene su nombre ahí, así que ya saben quién es, pero ¿alguien ha leído algo de él? ¿Saben quién es? Sí, Gaspar, dice el de Rayuela. Sí, es un escritor argentino, conocido entre otros por esa novela Rayuela.
pero también es un súper buen cuentista y tiene un ritmo narrativo bacán. Sabe ocupar muy bien los puntos y las comas, encuentro yo. Y en eso quiero centrarme ahora. Por ejemplo, los cronopios, sí, historias de Cronopio y Fama se llama ese libro de cuentos. Mega recomendado, léanselo, muy entretenido. Los cuentos de Tarzán son muy entretenidos. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien me puede decir cuál es la idea presente de ese anuncio? ¿Hernán? ¿No? Bueno. Yo leo, no está mal eso. Ya, y ese no está mal eso. ¿Qué significa? ¿Que está bien o que está mal? Que sí está mal. Que sí Hay está una mal. afirmación, negación a la vez. Claro, entonces, a ver, ¿qué dice ahí? ¿Está bien o está mal? No me queda Ahí claro. dice que está bien, Ahí dice que está bien, ¿por qué? porque no tiene coma, es decir, que está negando que está mal, así que está bien. Bien. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, acá, miren ahora, ¿qué dice ahí? Ahí dice que está mal. Po. No está mal eso. Exacto. No, está mal eso. Esa es la diferencia. ¿Qué dice ahí? No, así, Y a la Constanza se ríe nomás. El Ariel también. Claro, es una afirmación un poco canibalesca, podríamos decir, ¿cierto? Vamos a comer niños. En cambio, si yo le pongo una coma, ilegal, dice el Tomás, efectivamente. Vamos a comer niños. Pero en verdad yo podría decir, vamos a comer niños. Y pasamos de una propuesta canibalesca ilegal a una invitación a los niños al almuerzo. ¿Cierto? sí. Vamos a comer niños, vamos a comer niños. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué dice ahí? No hay que esperar. No espere. No, espere. O sea, cachen cómo la coma cambia completamente el significado del enunciado. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿se pierde o se gana? ¿Se resolvió o no se resolvió? Se pierde. Se pierde, porque no se resolvió. Vamos a perder, poco se resolvió. Si yo agarro esa coma y la pongo antes de la palabra perder, no, perdón, después de la palabra poco, ahí, pum, pum, de muevo, vamos a perder poco, se resolvió. Vamos a perder, poco se resolvió. Vamos a perder poco, se resolvió. Cachen la importancia de la coma. ¿Ya? No queremos saber, no, queremos saber. No tenga piedad, no, tenga piedad. ¿Se fijan? Una coma, cómo cambia el significado. Y aquí llegamos a mi ejemplo favorito, el ejemplo funable por excelencia. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la idea presente en ese enunciado? ¿Alguien? Ya, pues juéguensela. No los van a funar. ¿Dónde va la coma? ¿Dónde va la coma? Ahí. ¿Dónde va la coma? ¿Dónde va la coma? Sí, pues porque ya, yo creo que ya todos cacharon ya. O sea, depende de dónde vaya la coma, acá cambia completamente. O sea, yo podría decir, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. O, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. ¿Fijan? Puede ser leída, ¿cierto? Con ambos sesgos, ambos machistas, diría yo, dependiendo de dónde va la coma. ¿Ya? Bueno, en verdad estos son todos juegos.
Como que en el fondo lo que quiero que ustedes se den cuenta, y por eso lo leo también, porque en el fondo, acá el significado cambia por la entonación. La coma lo que hace, como que más allá de como darle un significado como cognitivo a la coma, en el fondo, ¿qué hace la coma? Marca la entonación en la lectura. Y eso me permite ver el significado de las cosas. Los puntos y las comas, chicos, son reflejo de cómo nosotros hablamos. Y eso es la clave en la que quiero entrar hoy día. ¿Ya? Entonces, puntos y comas. Comas y puntos. ¿Cuál es la diferencia entre un punto y una coma, chiquillos? ¿Punto seguido o punto aparte? Cualquiera de los dos, el que queráis. Bueno, yo tengo la percepción que punto es cuando ya la frase siguiente no tiene que ver con la anterior, ya cambia el sentido de lo que se va a expresar. Bien, un cambio en cuanto al contenido, ¿cierto? Hasta acá llega esta idea, ahora viene otra idea siguiente. Pero en ese sentido, ¿cuál es entonces la diferencia entre un punto y una coma? Pongámosle punto seguido, ya que el punto aparte cambiamos el párrafo. Pero dentro de un mismo párrafo yo tengo puntos seguidos y tengo comas. ¿Cuál es la diferencia? La coma es como reemplazar a un i. Ya, la coma, buena esa, ¿eh? Es como reemplazar un i. Y el i es un conector, es un conector de coordinación, por ejemplo. Por ende, la coma, más que separar, conecta. El punto separa una idea y la coma conecta la idea. ¿Ya? Ahora, pucha, esta cuestión cuando uno se pone a escribir, igual termina siendo súper complejo, porque al final, en un texto, se los digo yo que reviso textos, ¿cachai? Como que muchas veces serviría poner un punto y también serviría poner una coma. Como que va a depender de muchos factores. Y a veces la solución puede ser ambos. Como que puede quedar bien una coma o puede quedar bien un punto, dependiendo, no sé, del conector. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay una estrategia que es más que nada, mira, el Tomás habla del punto y coma. No, vamos a hablar hoy día del punto y coma porque eso ya es como el nivel 2 de complejidad, ¿ya? Vamos a entrar después. Lo importante acá es que pensemos como en la performance, en el hablar, en el habla. Como en la práctica, cuando ustedes leen, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un punto y una coma? Si ustedes están leyendo en voz alta un texto. La pausa, dice la Constanza. Eso, ¿cierto? Hay una diferencia de pausa, ¿ya? Es decir, una diferencia de tiempo. ¿En qué consiste? ¿Hay un tiempo más largo que el otro? ¿Como que la pausa es distinta? ¿Por qué la pausa es distinta entre una coma y un punto? ¿Alguien? ¿Nadie? Te apuesto que saben. Yo sé que lo saben. ¿Cuál es más corta y cuál es más larga el tiempo, la pausa? ¿Es más larga la pausa en el punto o es más larga la pausa en la coma? En el punto es más larga la pausa. Exacto, y la Constanza dice ahí la coma es más cortita, eso es, ahí está, pum, le puse un dibujito que tiene un tiempo más largo y un tiempo más corto, ¿cierto? Exacto, ¿ya? Y aquí hay otra diferencia más, que esta es la diferencia en que en general se escapa, y es la diferencia que más me gusta porque creo que es la clave. ¿Cuál creen que puede ser? Y la clave está en el habla, como es algo que uno se da cuenta solamente cuando lee en voz alta o cuando está hablando, porque nosotros cuando hablamos ocupamos puntos y comas. Es como si en el fondo el punto y coma es como una demostración gráfica de lo que hablamos. ¿Qué otra diferencia, aparte del tiempo y la pausa, tienen el punto y la coma? ¿Alguien sabe? La respiración, dice la sí, la respiración. De hecho, mira, ahí dice respiración. Pa. Exacto.
¿Y en qué se refleja la respiración? En la entonación. ¿Ya? Entonces, ustedes se fijan como que cuando viene una coma, la entonación así como que sube. En cambio, cuando viene un punto, la entonación baja. Y eso es algo que ustedes hacen siempre cuando hablan. Así como, no sé, el típico ejemplo así como de los cuentacuentos, ¿no? Que exageran todo, que es como, había una vez una princesa que vivía en un castillo. Coma, coma, punto. Y lo bacán es que si ustedes, por ejemplo, escriben un texto y lo leen en voz alta y se escuchan leyéndolo, van a saber exactamente dónde van los puntos y las comas, no tienen ni que pensarlo, solamente tienen que escucharse. Por lo tanto, la estrategia que yo les quiero entregar hoy día es leer en voz alta. Leer en voz alta lo que ustedes escriben. Porque eso, les juro, no van a tener que pensarlo. Porque simplemente tienen que escucharse. Porque no sé si les ha pasado, pero pasa caleta que ustedes escriben un texto y le dicen, oye, este texto no se entiende, como que le faltan comas o no se entiende, ¿cierto? Le faltan puntos, qué sé yo. Pero ustedes son capaces de leerlo y que se entienda. Porque en el fondo, cuando ustedes lo leen, ponen los puntos y las comas donde tienen que estar, no donde los pusieron, que a veces eso no coincide. Y ese es uno de los problemas más grandes como en los procesos de escritura actualmente, creo yo, a partir de lo que he visto en los estudiantes y en general en la escritura escolar y universitaria. Como ese como, mira, dice la Dani, ¿cierto? Antes de mandar, leo los correos en vuelta, y si sirve. Sí, sí es bacán. Esta es la estrategia que encuentro que es bacán. Ahora, lo brígido es que muchas veces pasa que si ustedes nunca lo han hecho, como les digo, es una habilidad que se desarrolla, y como que yo les cuento esto, y ustedes empiezan a leer los textos en voz alta y caen como una paradoja, porque es como que empiezan a leer en voz alta y al final no saben si se están forzando o no se están forzando, porque claro, para poder aplicar esto, es fundamental poder eh, leer bien los puntos y las comas antes, po. Diferenciar los puntos y las comas. ¿Ya? Como que uno de los problemas grandes de cuando no pueden hacer esto es porque no diferencian ustedes en la misma lectura los puntos y las comas. En el habla siempre sí, porque ustedes hablan con punto y coma y hablan bien, porque la gente les entiende cuando ustedes explican la idea. Entonces, es simplemente tener la capacidad de poder escucharse e identificar eso. Pero para eso primero tengo que saber leer bien un punto y una coma. Y esa es la estrategia que viene ahora, como practiquemos, diferenciemos bien en el habla, en la lectura en voz alta, los puntos de las comas. Y para eso está esto que les decía hace un ratito, de como leer así como cuando le cuentan los cuentos a los niños, así como súper exagerado. ¿Ya? Así que quiero que practiquemos. A ver si alguien se atreve. Ariel dice, un joven que estudió literatura me recomendó que buscara siempre cerrar frases para color, un punto para no causar una lectura latera y agregar descanso para el mismo lector. Claro, sí, sí, harto punto. Es una súper buena estrategia. De hecho, se las voy a decir un poquito más, porque ahora quiero entrar en esto, como de puntos y comas, ¿ya? En cuanto a la entonación. Pero después, justamente, Ariel, voy a volver a ese punto que acabas de mencionar, ¿ya? Porque les voy a dar así dos tips fundamentales para que apliquen, nomás. Y al tiro van a mejorar como un escalón en la escritura si es que tenían ese problema, ¿ya? Pero primero, algún voluntario que quiera leer? Este es un cuento, ¿ya? Como que igual es, porque está aquí como ejercicio para practicar ritmo y para que vean cómo afecta en la lectura, en la velocidad de lectura y en la entonación de la lectura los puntos y las comas. Entonces este es un cuento. Y los cuentos, la literatura, tiene sus reglas propias, como que la escritura académica tiene tips y consejos, porque tiene que tener cierta forma. La escritura académica tiene que ser clara, tiene que ser precisa, tiene que ser breve, ¿ya? Tiene que ser comprensible. En cambio, los cuentos como que juegan, entonces tienen otra... Pero ambos tienen ritmo, ¿ya? Y ese ritmo es el que ustedes tienen cuando hablan. Y si son capaces de entender, comprender e identificar su propio ritmo, van a poder identificar súper bien dónde van los puntos y las comas en sus textos, ¿ya? Dicho eso, ya vos, que alguien lea. Atrévanse.
No me dejen hablando solo todo el rato. Voy a tomar agüita por mí. Vi que la Dani se Ya, silenció. Ahí está el Gaspar, ya, buena. ya aquí. Hola, Dani. Ya, me la juego. Juégala, juégala. Ya, ya, pido más días de vida por todo mi esfuerzo. Vendo bikinis en enero, chocolates en febrero, cuadernos en marzo, huevitos en abril, barcos de juguete en mayo, abrigos en junio, paraguas en julio, gatos en agosto, empanadas en septiembre, calabazas en octubre, flores en noviembre y en diciembre viejos pascueros. Debería ser millonario, pero me pagan solo 1.000 pesos y me llevan por todo un año, teniendo que aguantar cada cierto tiempo que me torturen, sacando una capa de mi piel. Y lo único que gano es un día más de vida cada 4 años. Eso. Qué buena lectura de Gaspar, gracias. ¿Qué es? Ah, es como una adivinanza igual. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién es el narrador de esta historia? ¡Un calendario! Dice la Constanza. Sí, es el calendario. Nunca lo habían adivinado tan rápido. Es un calendario. ¿Cacharon cómo leyó el Gaspar? Leyó súper bien, encuentro yo. Se fijan que era, primero viene una numeración súper larga. Bikinis en enero, chocolates en febrero, cuadernos en marzo, y pasa todo el año. Incluso uno se cansa, ¿cachai? Y después viene en diciembre, viejos pascueros. Oh, descanso. Después viene la otra idea. Debería ser millonario, pero me pagan solo 1.000 pesos, me llevan por todo un año y no tengo que aguantar cada cierto tiempo que me torturen sacando una capa de mi piel. Descanso. Y después la última idea. Lo único que gano es un día más de vida cada 4 años, el año diciembre. ¿Se fijan? Bien. ¿Por qué pongo esto? Porque en el fondo yo lo que recomiendo es practicar así, ¿ya? Pongo como ejemplo los cuentos de Santiago en 100 palabras porque son breves, son simples y tienen estos juegos de ritmo que les permiten practicar las alzas de entonación en la coma, que enganchan la idea que viene, y la bajada de entonación en el punto que detiene la idea antes de que venga la otra, ¿ya? Otra, ¿quién quiere? ¿Alguien se motiva? ¿Yo? Buena, dale. Ya, karma. No quería levantarme hoy en la mañana. Cansado, me subí descaradamente a la micro sin pagar. El chofer, indignado, no dejó subir a un pobre estudiante a quien le robaron la vida. El estudiante llegó atrasado a clases y le tiró una talla mordaz al inspector. Este, humillado, no le contestó después el celular a su esposa. La esposa, molesta, le arrojó un vaso de café caliente a su jefe y, su jefe, exaltado, no le dio el ascenso que le había prometido el día anterior a uno de sus empleados. Que conste que ese empleado soy yo. El karma. Gracias, Constanza. Oye, bacán, Constanza, súper buena lectura. ¿Cacharon el resto? Como ese es el ejercicio, como esa entonación, ¿cierto? Como que el chofer, indignado, ¿cachai? Y los puntos, ¡pam! Y eso, chiquillos, ustedes siempre lo hacen. Entonces, cuando ustedes revisen sus textos y lean los textos en voz alta, escúchense. Y van a poder identificar cuando sube la entonación y eso es una coma, y cuando baja la entonación y eso es un punto. La paradoja que les va a surgir al principio cuando empiecen a practicar es que si ustedes escribieron y pusieron los puntos y las comas, comillas, mal, después al leer se van a confundir, porque no van a saber si es mejor leer lo que pusieron o lo que pondrían si estuvieran puesto. ¿Se entiende la idea? Es una habilidad en verdad, ¿ya? Pero es clave. Y esto es fundamental para que se entiendan, como yo creo que se entiendan los textos, ¿ya? Porque en verdad, las reglas para poner los puntos y las comas que nos enseñan en el colegio, después nos damos cuenta que pueden ir cambiando. Por ejemplo, cuando ustedes les dicen que la coma sirve para separar elementos en una numeración, y que al final del último elemento ustedes ponen una letra Y,
y después el último elemento y por ende no va coma, está bien. Pero eso no significa que nunca vaya una coma donde hay una Y. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, por ejemplo, acá, donde dice, la esposa molesta, le arrojó un vaso de café caliente a su jefe y su jefe, exaltado, no le dio el ascenso. Ahí hay una coma después de su jefe y su jefe. Yo puedo, por ejemplo, hacerle el ejercicio de poner una coma como está ahí, o puedo poner la coma antes de la Y, o puedo no poner ninguna coma. Y todas esas posibilidades pueden estar bien. Gramaticalmente, puede ser coherente, puede ser cohesivo, pero va a tener una diferencia en el ritmo. Y ahí es cuando entramos como al nivel 3 de redacción, que es como estilo. ¿Cuál es tu estilo de escritura? Mira, por ejemplo, yo puedo leer, ya, esto está la I después de la coma, o sea, la coma después de la I. Dice, la esposa, molesta, le arrojó un vaso de café caliente a su jefe y su jefe, exaltado, no le dio el ascenso. Si yo pusiera la coma antes de la I, eso se leería así. La esposa, molesta, le arrojó un vaso de café caliente a su jefe. La esposa, molesta, le arrojó un vaso de caliente a su jefe y su jefe, exaltado. ¿Esa es la diferencia? A su jefe y su jefe, exaltado, o a su jefe y su jefe. ¿Alcanzan a captar la diferencia? A su jefe y su jefe, o a su jefe y su jefe. Ya creo que lo he repetido tantas veces que creo que ya perdió significado, como cuando uno dice monja, 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 monja y se convierte en jamón. Pero se entendió la idea. ¿No? No, le hago visto, ¿no? ¿Los dejé perdidos? Sí. Sí, Hernán, ya, el Hernán entendió. Y el resto, yo sé que el Hernán entendió, pero esta es la parte más compleja, ¿ah? Entonces, de verdad me importa caleta que la entiendan. Porque no es una regla, es un criterio. No hay ninguna mejor, Gaspar. Y ahí está la clave, ¿cachai? Sino que la mejor va a depender de el contexto que tú estás escribiendo y lo que quieres lograr en tu escritura. Entonces no que tiene que ver con que una sea mejor de otra, sino con que conozcas que existen las posibilidades y seas capaz de elegir la que más te gusta según tu objetivo de escritura. Y la estrategia para poder elegir cuál es la mejor es leerlo en voz alta y cuál encuentras tú que se entiende más. Porque todo ahí es como el contexto de la escritura. ¿Cachai? Por eso es compleja la idea. Porque no es como una técnica que digo, esta es así, sino que les estoy dando una habilidad para que utilicen. Por supuesto tienen que practicarla. Y para eso pueden pueden escribirme, ¿cierto? Y nos juntamos como se fija una tutoría por Armadillo y podemos profundizar en ello, ¿ya? ¿Se entiende, Gaspar? ¿Te respondí tu pregunta? Bacán. Ya, dicho eso, el tip, porque sí les trajo unos tips que tienen que ver con lo que habíamos hablado hace un ratito, es decir, con la construcción de párrafos y las líneas de extensión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ustedes escriban, y ojo, estas recomendaciones son para textos académicos, ¿ya? Porque tienen que ser claros, breves y concisos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes escriban un enunciado, chiquillos, chiques, la idea es que pongan un punto seguido cada más o menos 3 líneas. Más o menos, esto no es ciencia exacta, ¿cierto? Pero más o menos 3 líneas. O sea, si llevan, no sé, 6 líneas, 7 líneas y no han puesto ningún punto seguido, probablemente el texto quedaría más claro si ponen un punto seguido más entre medio. Porque probablemente lo que están haciendo es encabalgar una idea después de la siguiente y nos sale mejor separar estas ideas. Y en ese sentido, también los párrafos. Es decir, un párrafo, para que no sea un párrafo lata, un párrafo tiene que tener más o menos 8 líneas de extensión. Más o menos. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir? Si llevo, no sé, 15 líneas, probablemente esos son 2 párrafos, tengo 2 ideas ahí que tengo que separar. O de repente tengo 3 párrafos seguidos de 3 líneas. No, pues a lo mejor todo eso es la misma idea y debería ser un mismo párrafo. ¿Ya? Dentro de este amplio rango que presenta este tip,
Este es un tip forzado que si ustedes lo aplican y a esto le suman esta habilidad de lectura en voz alta, ¿cierto? Estrategia de lectura en voz alta, su escritura va a mejorar caleta. Se, se los aseguro, ¿ya? Como les digo, no es como que les va a funcionar ahora al tiro, porque hay que practicarlo, ¿ya? Pero estos tips de construcción de párrafos, de línea, más la lectura en voz alta, van a mejorar mucho su escritura, chicos. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende este tip de las líneas de extensión? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, bacán. Bueno, eso, ¿ya? Hay muchos consejos que se podrían dar, ¿ya? Pero aquí ya cumplimos una hora, ¿cierto? Y en general la atención de la gente dura 45 minutos, así que si nos seguimos extendiendo yo creo que nos vamos a cansar nomás. Pero les puedo mandar esta presentación, ¿ya? Porque estos tips ya ustedes los pueden, al leerlos se entienden, esto es ya exposición, ¿cierto? Por ejemplo, escribir en oraciones negativas. Ponte, aquí dice, nuestro equipo no estamos acostumbrados a estar bajo constante supervisión. Escriban en afirmativo, por ejemplo, nuestro equipo estamos acostumbrados a trabajar de manera más autónoma, ¿ya? Como que esto no quiere decir que la propuesta no tenga algunos puntos rescatables. En un texto académico, mejor en afirmativo. La propuesta tiene algunos puntos rescatables. No es que uno no pueda decir lo anterior, sino que es como una vuelta retórica que a lo mejor en un texto argumentativo puede resultar muy bien, en un discurso puede resultar muy bien, pero en un texto académico es mejor evitarlo, porque el texto académico tiene que ser preciso, tiene que ser afirmativo, conciso, claro. Y esto no necesariamente, el hablar en negativo no necesariamente aporta a la claridad de un texto, todo lo contrario. ¿Ya? Entonces les voy a mandar esta presentación, ¿ya? Lo mismo, ojo con el lenguaje de opinión, con las emociones, ¿cierto? Si voy a decir, la gran explosión destruyó ruidosamente la roca, es como, a ver, estoy escribiendo un sitio científico, me importan los hechos, ¿cierto? Como que la explosión destruyó la roca, el que sea gran explosión es demasiado subjetivo, y como que sea ruidoso, también es subjetivo, a lo mejor para alguien no fue ruidoso, para otro sí, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Pero como les digo, todo esto está en la presentación, así que ustedes mismos lo pueden leer, ¿ya? ¿Qué es lo importante ahora? Herramientas, chicos, que ustedes tienen para seguir utilizando. Tienen la página de la RAE, ¿ya? RAE.es, si ustedes tienen alguna duda, alguna palabra que no saben si existe o no existe, pueden ir siempre a la Real Academia Española para verificar el diccionario. Ahora, ustedes que son especialistas en sus temas, ¿cierto? Están estudiando, van a la vanguardia de los conocimientos, probablemente se enfrenten mucho a palabras que no existen según la RAE, pero en el campo de especialistas de ustedes sí existen. Entonces, está bien, ocúpenlos. Cuando ustedes no sepan si el texto, si la palabra es correcta ocuparla o no, la clave está en revisar los papers o los textos asociados a su disciplina. Si se ha ocupado en papers, está bien, pueden ocuparla, aunque no exista en la RAE, ¿ya? Lo mismo, Word Reference, y es por si necesitan como escribir en inglés o algo así. Word Reference es un diccionario, pero también tiene un foro, y los foros son bacanes para profundizar en ciertas palabras que no comprendo o para encontrar ciertos significados, ¿ya? Recomendación de escritores en este tema para perfeccionar más la redacción. Bueno, hay muchas recomendaciones, ¿ya? Eh, la que hoy día traje es una. Se puede profundizar en muchas, que tiene que ver como, por ejemplo, podemos entrar súper cognitivamente a redactar un párrafo, ¿ya? Ahora, yo les recomiendo que igual tengan cuidado, por ejemplo, con recomendaciones como de escritores literarios, ¿ya? Porque la escritura literaria o la escritura argumentativa, por ejemplo, las estrategias retóricas para argumentar, o la literatura, la premisa de la literatura no es que el texto sea claro y eficiente, lo mismo que la retórica argumentativa. No siempre busca ser claro, al contrario, a veces el ser enrevesado es un recurso para convencer y confundir. Y nosotros no buscamos eso en la escritura académica. Así que ojo con eso, ¿ya? En ese sentido también está el Stilector, ya que está acá, es una página, ustedes la pueden googlear, es como una inteligencia artificial de corrección de texto. Ustedes pueden pegar un párrafo y les dice, por ejemplo, si repitieron mucho una palabra o si tienen problemas de cohesión y cosas así, ¿ya? Y finalmente, Armadillo Lab, que ahí estoy yo, soy uno de los especialistas de Armadillo Lab,
somos los que estamos dando estos talleres, ¿ya? Y nosotros estamos disponibles para todos ustedes todo el año, en todos los horarios que necesiten, ¿ya? Hay más de un profesor para que nos ajustemos al horario que ustedes puedan, y ustedes simplemente pueden entrar a la página de Armadillo, ¿ya? Armadillo Lab, googlean Armadillo Lab, aparece el tiro, y ahí hacen clic en solicitar tutoría, les va a aparecer un formulario, y ahí ponen qué día pueden, y tienen una tutoría uno a uno, ¿cierto? Donde va a haber un especialista ayudándoles en lo que necesiten, ¿ya? En todo caso, también tienen mi correo. Si alguno de ustedes quiere profundizar en alguno de estos temas o practicar algo de esto, o teniendo esto en cuenta, revisar algún texto que ustedes ya hayan escrito y les gustaría aplicar la estrategia de lectura, me pueden escribir y agendamos un horario. ¿Ya? Eso. Voy a dejar de compartir pantalla. Me gustaría que nos viéramos las caras, principalmente porque me piden una foto para que vea que hubo gente, que lo pasamos bien. Así que si pueden, si a alguno no les da cosita, ¿cierto? Que nos veamos para poder sacar una fotito, sería maravilloso. Bueno, ahí los veo a ustedes. Genial. Así que eso. Listo, ahí saqué una fotito con los que se atrevieron a aparecer. Gracias por los que se atrevieron a mostrar las caras. Y no sé si tienen alguna duda antes de cerrar. Me gustaría también saber si es que les hace sentido. Ahí está la Constanza. Le gustó el taller, los ejemplos de ejercicio, bacán. Me gustaría saber si esta estrategia que yo les entregué además les hace sentido. Yo en verdad este taller se arma a partir de, uno va teniendo tutoría y de repente dice, ya hay que hacer talleres, ¿de qué puede ser? Yo, pucha, identifiqué que me he dado cuenta que a muchos estudiantes les sirve mucho esta estrategia, y entre estos tips de lectura en voz alta y los de escritura de los puntos seguidos cada 3 líneas y párrafos de 8 líneas, ayudan mucho a mejorar la redacción y a que los textos se entiendan. Y eso, como que me gustaría también saber si a ustedes les hizo sentido, y también qué creen que es lo que faltó o qué es lo que necesitan para poder pensar próximos talleres. Y bueno, taller de punto y coma, ya, igual. Es complicado ese, pero se puede hacer, se puede hacer. Es complejo el punto y coma, pero es entretenido, es bacán cuando uno lo sabe ocupar. Tiene varios usos y qué sé yo. Yo creo que ahí sería extenderse para que, yo creo que si me pongo a hablar de eso los puedo confundir más que darles una solución simple, porque habría que verlo con ejemplo y todo, ¿ya? Pero ya lo voy a tener en cuenta igual, es entretenido eso. Ahí me gusta el punto y coma cuando está bien utilizado, porque además que tiene muchos usos. Pero así yo cuando les doy recomendaciones simples, así como ya, si a alguien le cuesta escribir y tiene problemas con que lo entiendan, yo les aconsejo ya, puro punto seguido y coma, como que eviten el punto y coma, porque si tienen problemas de redacción, el ya llegar a utilizar bien el punto y coma es como el segundo nivel. Entonces, obvio que se va a poder llegar a la misma idea, pero con puros puntos seguidos y coma. Vaya nomás, Cami, si ya estamos cerrando, así que qué bueno que te sirvió. Así que bacán. El uso correcto para clasificar, alistar cosas. Ah, sí, el punto y coma, claro, ponte cuando estáis como enumerando algo, por ejemplo, pero los elementos de enumeración son largos, así como más de una palabra, va el punto y coma. ¿Cachai? Ese es uno de sus usos. Y eso. Así que gracias por estar acá. Qué bueno que les haya servido. Lo pasé muy bien. Espero que ustedes también. Hasta la próxima. Lectura veloz. Ah, temazo ese. Yo no soy tan amigo de la lectura veloz. Yo prefiero la lectura como de calidad. ¿Cachai? Pero sí, la lectura veloz tiene que ver con que es una lectura que tiene un objetivo puntual. Como que si uno se fija un objetivo antes de leer, hace como un rastreo, por ende lee rápido. Pero claramente en una lectura veloz se te van a escapar ciertas ideas. Lo que pasa es que uno selecciona antes cuál es la idea prioritaria que uno está buscando. Por ende es una lectura como localizada de rastreo. Y eso es una lectura veloz. ¿Cachai? Ponte esa típica cuestión como de lectura veloz para leer novelas. Qué triste, bueno, yo quiero disfrutar la novela, no leerla rápidamente, no sé.
¿Cachai? La lectura eficaz de papers, exacto. Eso sí, eso es lectura veloz, ¿cachai? Porque en el fondo hago una lectura focalizada y me pregunto, ¿qué estoy buscando en el paper? ¿Cachai? Entonces, a veces ni siquiera leo el paper entero, sino que hago una lectura así como conceptual. Y ahí se aplica súper bien la lectura veloz, cuando uno es como la primera etapa de la investigación en búsqueda de papers. Está interesante. Voy a pensar en eso, a lo mejor se puede hacer un taller sobre eso, bacán. Yo creo que extenderse en eso ahora, ¿cierto? No tiene mucho sentido. Ahora ya váyanse a descansar, váyanse a almorzar y cualquier duda que necesiten, cualquier cosa, me escriben a mí o a Armadillo, ¿ya? Gracias, que estén bien, hasta la próxima.